México es uno de los países más peligrosos para ser ambientalista. En los últimos años se han registrado más de 86 muertes en defensa del territorio. Te invitamos a participar en nuestro concurso El Eco de las Flores, una ofrenda a los ambientalistas cuyas voces aún se escuchan. Para más información síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @camponotostioco. Buenas noches, estamos en la segunda parte de esta súper entrevista que tenemos con el activista poblano Gerardo Pérez. Me acompañan Adriana y Gerardo. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Buenas noches. Y por allá tenemos a Adri. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues la semana pasada nos quedaron pendientes algunas preguntas que nos encantaría realizarte y que también pues nos quedamos con mucha hambre de platicar de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues dado eso, aquí la primera pregunta es, ¿cuál es el escenario del activista mexicano, de la activista mexicana, y por qué es tan complicado poder hacer activismo? Digo, en todo el mundo lo es, pero aquí en México además hay una situación de vida o muerte, ¿no? Más bien es en América Latina. De acuerdo a los últimos informes, tanto en América Latina y particularmente en México es prácticamente mortal tres ejercicios. El defensor de derechos humanos, en términos generales, obviamente el defensor del medio ambiente y también el periodista. Estos tres ejercicios profesionales son de alto riesgo en nuestro país. Lo ha documentado SEMDA, lo ha documentado organizaciones internacionales. Y en esta panorámica se encuentra Puebla. Puebla se encuentra en el tercer o cuarto lugar a nivel nacional, en donde es muy, muy peligroso ser defensor del medio ambiente. No es solamente que te maten, hay desde persecución, hay encarcelamiento, hay procesamientos, aun cuando ya estés fuera o estés libre, y evidentemente asesinato. Tenemos casos paradigmáticos, el del compañero Antonio Esteban Cruz, que fue asesinado por defender el río Apulco ahí en Cuetzalan, el del compañero Manuel Rodríguez, que paradójicamente un día antes, eso fue en mayo, hace 2 años, habíamos hecho un foro en defensa del agua en Chicnautla, Puebla, y ahí lo matan el domingo en Cuetzalan también. Un compañero que poco se habla de él, Adrián Tiliwi, de una comunidad de Zacapuastla en donde se pretendía poner una hidroeléctrica y que acuña una frase premonitoria, la dijo meses antes de que a él lo mataran. Cuando se da el caso de Antonio, cuando se da el caso de Manuel, él dice, nos están cazando. Y resulta una frase premonitoria, él lo matan yendo de Zacapuastla a su comunidad, que es Tatoshka en Zacapuastla. Y está últimamente el caso del compañero Sergio Hernández. Él desaparece, hasta la fecha lleva 2 años desaparecido. Un defensor también del río, y no solamente del río, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, en la Sierra Negra del estado de Puebla, que es del otro lado de la sierra. Y en donde hay rastros, hay presuntas implicaciones de la minera Utlán, que está ubicada justamente en Teziutlán. Pero a la par de eso, bueno, a los compañeros que defendieron su territorio para que no se instalara una subestación eléctrica en Cuetzalan,
son criminalizados, son llevados a la PGR, son llamados a declarar, pero también los compañeros que lucharon en contra de la privatización del agua en una comunidad cercana a Oriental. Ahí fueron 58 compañeros los que fueron también incriminados, que estaban luchando en contra de Living Water International, que paradójicamente es una empresa, una fundación o una ONG muy buena onda. Cómo entra a las comunidades por una doble vía. Esta organización, esta fundación, se mete a las comunidades y lo primero que empieza es hacer un trabajo en donde aparentemente va a enseñar a leer a los niños. Y una segunda fase tiene que ver con una lectura colectiva de la Biblia. Es como entran a las comunidades. Y bueno, a partir de esto empieza, que ya se había visto hace tiempo en Guatemala, se vio en Oaxaca, se vio en Chiapas, te empiezan a mapear el territorio. En realidad la gente les empieza a pasar, cuando haya esta comunicación y estos lazos afectivos, a pasar información. Y en el caso de Ocotepec, bueno, iban a hacer ahí una experiencia de privatización del agua. De hecho, ellos, en términos académicos, porque también se amparan académicamente, estaban presentes en la UPAEP, aquí en Puebla. Tenemos el otro caso de los compañeros que están luchando en contra del gasoducto Tuxpan-Tula, que no es un gasoducto Tuxpan-Tula, para que lo entendamos, es un gasoducto que viene desde Alberta, Canadá, que pasa todo Estados Unidos, particularmente en Dakota del Norte, y afecta los territorios del pueblo indígena de Dakota. Entra a México vía Tampico, se va a Tuxpan, Veracruz, empieza a subir por esa vía y en el caso de Puebla atraviesa cerca de 14 municipios de la sierra, que va a salir a Tula e Hidalgo, que se llama Transcanada, y que curiosamente quien asesora el gasoducto Transcanada era el asesor político de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Pero además, en el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos, como ahora de Trump, hay inversionistas de Transcanada, grandes inversionistas, que están en el gabinete, que han estado con ellos. Entonces, vemos la maraña de cómo se ha dado esto, en donde se permite lo que se conoce como la puerta giratoria. No sé si ustedes sepan cuál es la puerta giratoria. La política de la puerta giratoria. No, pero estaría padrísimo que nos platiques. Es como el caso, en México hay, aparte de muchos otros, son más de 300 funcionarios. Tenemos el caso de dos políticos que la gente los puede identificar muy rápido. Georgina Kessel, que fue secretaria de Energía con Felipe Calderón, saliendo del sexenio, se convierte en funcionaria de Iberdrola. Y Felipe Calderón se incorpora al consejo de Iberdrola. O el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, que privatiza los ferrocarriles y ahora trabaja para Union Pacific en los Estados Unidos. El pasar de lo público a lo privado, de lo privado a lo público, se conoce como la puerta giratoria. Y ahí es donde también se está pidiendo que, tanto a nivel federal como a nivel de los estados y los municipios,
se reforme la ley para que después de salir y teniendo una alta función en la administración pública, por lo menos pasen entre 5 y 10 años para que tú te puedas incorporar a la iniciativa privada, porque lo que sucede es que tienes en tus manos información privilegiada. Caso de Georgina, ¿qué es el caso Iberdrola? Lo que pretendían hacer con Rafael Moreno Valle, una planta geotérmica en Chignautla, Puebla. ¿Y eso cómo lo haces? Bueno, porque tienes los mapas, tienes todos los estudios, tú sales de la iniciativa privada del sector público y te incorporas. Pero esto se ha dado desde Salinas de Gortari a la fecha. Son más de 300 funcionarios que hoy actualmente, Ruiz Sacristán es uno de ellos, Luis Telles Cuenzler es otro, Líbano Sáenz es otro, en fin, están metidos en esto. Y aquí me surge entonces un cuestionamiento. De pronto se habla de ambientalismo y una de las propuestas que te dan los gobiernos o que te dan las instituciones es empezar a generar energías limpias, ¿no? Y entonces utilicemos la hidroeléctrica, utilicemos la geotérmica porque el carbón nos está acabando, y de repente te encuentras con estos proyectos de muerte que comentábamos la semana pasada. Entonces, ¿por qué existe esta ambigüedad? No, existe lo que se ha visto. Hay un conjunto de organizaciones, como hoy hay portales informativos, que están siendo alimentados por empresas transnacionales. Y esto se ha visto particularmente en Chiapas. Y una de las gentes que es vocera de un sector empresarial de lo que se llama el capitalismo verde, fue la ex secretaria de Medio Ambiente de Ernesto Zedillo, y que la tienen como una vaca sagrada del ambientalismo, que se llama Julia Caravia Turillo. No es cierto. Ella trabaja para organizaciones y fundaciones internacionales. De hecho, cuando le dan el proyecto, se lo regalan prácticamente el proyecto en Chiapas. Ella ya tenía apalancadas de cosas con fundaciones internacionales. Es muy diferente que lo haga el sector público o que lo hagan realmente pequeñas microempresas, que lo hagan sectores grandes. Pongo el caso de Tepeyahualco, que está muy cerca de aquí. Quieren poner una celda fotovoltaica. Esa electricidad no es para la gente. Esa electricidad es para las empresas. Pero además no quieren pagar el costo de conectarse al cable de Comisión Federal. O sea, quieren todas las ganancias para sí. O el caso de Tepatlán, en donde se pretende poner una hidroeléctrica. ¿Para quién va a ser la energía? Para Volma, para Sambo, para empresas privadas. Pero el costo de la conexión, transmisión y demás está prorrateado por todos nosotros. Ahora ellos requieren terrenos enormes para poner esto, cuando ya se ha visto que esos son los grandes negocios. Pongo el caso de Iberdrola, que está ahorita muy reciente en Chapulco. En Iberdrola es un parque eólico, pero ¿saben para qué quieren la energía? ¿Y a dónde va a ir a parar? A Grupo Modelo, la cervecera Modelo, pero a Torreón, Coahuila, Ciudad Juárez, Guadalajara, etc. ¿Cuál es el beneficio público? Cuando te van a pagar una miseria a los campesinos por rentar sus tierras. Esto sí lo podrías hacer si tú vas construyendo, por ejemplo, que cambies la ley de desarrollo urbano y que en cada casa, edificio, etcétera, que se construya, haya paneles solares.
haya centros de reciclamiento de basura, etcétera, y que sea una política pública, no que esté en manos de las grandes empresas transnacionales. Esto te cambia la perspectiva y donde la gente se involucre también en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es el capitalismo verde? Esto es lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y mucha gente ha caído en el garlito de las energías limpias, en la buena onda que es ser ecologista. Y digo buena onda porque el ser ambientalista, ecologista y demás era propio de clases o de capas medias de la población, ilustradas, urbanas, etc. Pero se despreciaba a quienes realmente se ha demostrado que te han cuidado los bosques, el agua, los ríos, que son los pueblos indígenas. Y que ahora los que han salido al frente de la defensa de la madre tierra son los pueblos indígenas. Y ahí tú empiezas a ver, si tú revisas, de los más de 80 compañeras y compañeros que han asesinado, la gran mayoría son indígenas, por defender el bosque, por defender los ríos, y no te tocan a la gente de la capa de las clases medias, salvo muy raras ocasiones. ¿Por qué? Porque es muy fácil crear lo que una filósofa mencionaba, Hannah Arendt, crearte necesidades no necesarias. Y el ser ambientalista también te hace consumir y te mete en la lógica del capitalismo verde. Oye, hablando de Hannah Arendt, ves que ella escribió sobre el mal banal. El régimen nazi. Sí. Y ahorita que hablabas, ¿no? Sobre cómo nuestros gobernantes han salido del sector público para irse al privado. Al revés. Perdón. Ya con Miguel de la Madrid empieza a darse esta, y luego ya más acusadamente con Cedillo, si van del sector público, ya con Felipe Calderón y Peña Nieto. Hablando de este concepto del mal banal que explicaba Hannah Arendt, que eso es caer en una capacidad de dañar al otro y a lo otro de una manera en que ya ni siquiera No te hace te sientes responsable ni reflexionas. ¿Qué será lo que está pasando con nuestro país? ¿Por qué tanta gente, los gobernantes, tantas personas caemos en ese mal banal de que con tal de tener cubiertas nuestras ni siquiera necesidades, porque estamos hablando de que es una cantidad de dinero que tendrías asegurada tu vida y la vida de los siguientes, pero ¿qué es esto ¿qué intuyes tú que podría ser lo que está generando esta capacidad de mal en donde ya se vanifica, se ve tan natural caer en esto de asesinar, pero también de robar, también de quererle sacar provecho a la gente en sus tierras y llevarse los recursos y el dinero para las grandes empresas? Hay bueno, yo me atrevería a apuntar primero que el actual modelo económico, el modelo neoliberal, no es solo un modelo económico. Y mucha gente, sobre todo los economistas, no es cierto, es también un modelo que va acompañado de toda una concepción de cómo debe de funcionar la sociedad, de cómo reestructurarse la sociedad, de cómo hacer no ciudadanos sino consumidores. Y es todo un proceso de deseducar, educar en este nuevo modelo. Y fue el caso de Chile, por ejemplo, con las pensiones. Y tú lo ves
¿qué ha sucedido en nuestro país y a nivel internacional? Efectivamente, ha habido sobre todo a través de lo que se puso muy de moda, la posmodernidad, que fue una lavada de coco a los chavos, impresionante. ¿Qué era lo que más se te vendía en México? Cursos de autoayuda. Y te van haciendo sociedades profundamente individualistas. ¿Y cuáles son las comunidades en donde sí existe una mirada de lo común? Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, lo ven como algo común, no como una mercancía. Y esto rompe con la lógica. Hay una frase que mencionó Salinas cuando se firma el Tratado de Libre Comercio. Y él lo menciona pasantemente. Ahora se van a crear consumidores, no ciudadanos. Y entonces te van a poner el bonche de centros comerciales a costa de áreas verdes. Y te vuelven un comprador, a lo mejor no de grandes dimensiones, pero en forma compulsiva. Y te vuelven un consumidor y te vuelven un individualista. Aquí lo que importa es salvarse uno, no el que está junto. Y esta crisis nos permite ver o nos salvamos todos o a todos nos carga la fregada. Pero hay algo que también vale mucho la pena mencionar hace tiempo, hace 7 u 8 años. Una empresaria obviamente de metales, de Nueva Zelanda, mencionó algo que tiene lógica en lo que está sucediendo. Ella mencionaba en aquel tiempo que en este momento la mitad de la población, es decir, 3.700 millones de habitantes de este mundo, salimos sobrando. Porque no tenemos ya la capacidad de consumo. Con los otros que quedan, tú tienes garantizada fuerza de trabajo semiesclava o esclava a través de bajos salarios y consumidor. Y los demás no te están consumiendo. Es lo que antes en la teoría marxista se podía concebir como el lumpenproletariado. Entonces este número de personas son prescindibles, porque no las ves como personas, no la ves como igual, la ves como un consumidor. Pero además luego hacen un estudio y se va a reforzar con lo que dijo Marcela Lagarde cuando estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. Hay que matar a los viejitos. La gente de más de 60 años en adelante ya no tiene razón de vivir. Pero además estaba al frente del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay que pagarles pensión, hay que pagarles medicamentos, hay que pagarles médicos. Son ya una lata la gente adulta, la gente mayor. Son prescindibles también. Entonces creo que hay varias cosas por las cuales hacer una mirada un poco más profunda. Y en esa mirada profunda está cómo se ha ido paulatinamente derrotando esas ideas de la posmodernidad, de los relatos, de lo que menciona un filósofo polaco francés. Los relatos, la cultura efímera, el consumo efímero, la cultura líquida, ¿no? Eso es lo que estaba de moda, pero frente a la crisis, en muchos lados se está recuperando el sentido de lo comunitario contra lo individual. Y si lo queremos poner en un plano la lucha por el medio ambiente, diría, hay claramente dos posiciones definidas.
Uno es la cuestión del antropocentrismo, nosotros, y el otro es transitar a una sociedad biocéntrica. ¿Qué es esta? La sociedad biocéntrica. Que todo aquello que tiene vida lo debemos cuidar. Así sea un gusano, un mosco, porque forma parte de una cadena. Y no hay que poner en el centro al ser humano, hay que poner en el centro la vida, el cuidado de la vida en cualquiera de estas manifestaciones que ésta tenga. Eso me recuerda un poco a estas culturas yaqui que son animistas, ¿no? Y que le encuentran ánima a todo ser. Y también entonces me quiero rescatar algo muy importante. En México ya no sería adecuado hablar de ambientalismo por este daño que trae del capitalismo verde, sino meternos en eso que acabas de decir, que me parece importantísimo, en la lucha por la naturaleza o por el ambiente, llamémosle así, ¿no? Tal vez es una nueva forma de redefinirlo. Víctor Toledo lo ha redefinido con la ecología popular e indígena. Pero también te ha redefinido junto con Narciso Basol y con otros compañeros que lo que está en el centro en esta lucha en México es el resguardo, la salvaguarda, la protección del patrimonio biocultural. Y acá me surge... Y eso, te implica reformular toda la política, toda, absolutamente. Y entonces, ¿cuál es el papel de... Hubo un término en algún libro cuyo nombre no puedo recordar, que utilizaba el término urbanitas, ¿no? Para referirse a nosotros, como los que crecimos en esta sociedad neoliberal consumista y antropocentrista y egoísta, sumamente egoísta. ¿Qué podemos hacer nosotros para reconstruirnos? Mira, en eso que acabas de decir, por ejemplo, que ha sido una lucha muy difícil, muy cuesta arriba, sobre todo cuando el modelo neoliberal era agraciado por todo el mundo. Empezó a haber una lucha, o se empezó a dar una lucha a nivel mundial, que viene desde 1968 con Henry Lefebvre, que es el derecho a la ciudad. Y creo que a mucha gente no le ha caído el 20 de qué es el derecho a la ciudad. Y luego en el foro de Sao Paulo se empieza a prefigurar lo que se llama la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. ¿Y cuál es la dificultad nuestra? Hacerle entender a la gente que hay derechos, pero así como hay derechos hay obligaciones. Y que mucha gente, aún siendo gente que te estudia urbanismo, gente que te estudia arquitectura, sociología urbana, no saben, ni siquiera tienen por mínimo acercamiento la Carta del Derecho a la Ciudad, cuando tú la podrías muy bien exigir hoy por hoy que en tu ciudad se implementara o se hiciera una carta mundial, pero hay que adecuarla. En México, la única ciudad en donde se ha implementado esto es en el Distrito Federal. Okay. Y obviamente porque hay todo un movimiento urbano que ha reclamado esto. ¿Y qué es el derecho a la ciudad? Todo. El vivir la ciudad. No solamente el vivir, es donde los ciudadanos definen qué tipo, que esto también lo menciona mucho David Harvey, qué tipo de ciudad quieres para ti y para tus hijos, pero también en qué medida te vas a involucrar para hacer ese tipo de ciudad, y donde debe ser una ciudad, una polis, con una característica que tiene que ser incluyente de esta gran pluralidad social, ideológica, que es connatural a las grandes ciudades, ¿no?
Y hay otro elemento que viene en la carta, el control ciudadano del poder en las ciudades. ¿Cómo implementar tu mecanismo de rendición de cuentas desde la ciudadanía? Transparencia, o sea, el control ciudadano. Y muchas veces lo que no queremos es involucrarnos en resolver los problemas comunes. Queremos que nos lo resuelvan, pero no queremos involucrarnos en resolver. Y esto está todavía en pañales aquí en México y mucho más en Puebla, ¿no? Nosotros hicimos un foro sobre el derecho a la ciudad hace año y medio y ahí se quedó, tratando de implementar este tipo de cosas. No tuvo un mayor eco y evidentemente a la gente del poder no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Pues porque el suelo urbano es una mercancía. Y imagínate para los desarrolladores urbanos lo que significa eso. A ellos les vale madre que no haya o no áreas verdes en la ciudad de Puebla, en Cholula, en San Luis. No, les interesa vender departamentos. No les interesa si hay una sobreexplotación de mantos acuíferos y que te venden hoy el departamento con la garantía de que en 5 años ya no tienes nada. A ellos no les interesa hacer el negocio. ¿Qué hay de estas Smart City? Alguna vez me mandaron a escuchar pláticas, un poco lo que decía la ONU y esto, y me pareció a mí un poco muy arriesgado, ¿no? Es decir, hay una cantidad de empresas transnacionales interesadas en este tipo de Smart Cities. ¿No? Forma parte del capitalismo verde, pero en las ciudades. Como fue creciendo el foro de Sao Paulo, luego se hizo el de Barcelona, y fueron ganando espacios el movimiento del derecho a la ciudad. El capital lo que hace es responderte con Smart City. Y aquí en Puebla tuvimos un presidente municipal y un gobernador representante de Smart City, que se llama Antonio Gali Faria. Y el destrozo que hicieron en el patrimonio cultural en Tonantzintla. Y lo que pasó en Cholula también con estos parques urbanos que de pronto metieron, que desplazaron todo lo que estaba en esa zona, ¿no? Sí. Y que además no les importó que era una zona sagrada. Y quieren meterte, entre comillas, ciudades inteligentes, etc. Pero también eso va con todo este lavado de cerebro a través de la ciudad de las ideas, aquí en Puebla, en donde había una transferencia directa de 100 millones de pesos del gobierno estatal, Andrés Rommel, para hacer la ciudad de las ideas. Y entonces te ponía a volar sobre si hay o no marcianos en Marte. Cuando tú tienes problemas muy acuciosos acá, seguridad, sustentabilidad, tienes una serie de problemas que no se hablan, necesitan. Claro. ¿Cuál sería el pronóstico que nos depara? Digo, tal vez es una pregunta muy difícil, pero desde tu perspectiva, ¿hacia dónde va el conducir de todos estos problemas? Es decir, ¿se van a implementar las Smart City o vamos a ser conscientes de los derechos de la ciudad? ¿Qué va a pasar con los urbanitas en un futuro próximo? Mira, no lo sé. Yo lo único que tengo como un dato de referencia a la mano son 2 hechos históricos que me parecen que están marcando un nuevo destino en América Latina. Uno de ellos, con la represión encima, el pueblo boliviano
y con mucha dignidad, con mucha unidad, volvió al poder en Bolivia. Y es un signo importante. Y lo que sucedió ayer en Chile ni se diga, en donde un papel central lo jugaron los jóvenes que muchos de ellos se quedaron sin ojos por las balas de goma. Y haber ya logrado un triunfo para desterrar la constitución hecha por Pinochet, y más bien por los Chicago Boys, es realmente un triunfo impresionante. Y lo que los mexicanos no hemos todavía asimilado, nada más doy dos ejemplos, es que de Chile, de esa constitución, en México se copiaron dos leyes concretas. La ley minera. La ley minera mexicana es una copia, una calca prácticamente de la ley chilena. De la de Pinochet. Claro. Y la implementó Carlos Salinas. Y tienes la ley de pensiones, como se ha dicho. Y el modelo es el chileno. Y el modelo, hay que recordar que no es solamente, no fue el golpe de Estado de Pinochet, fue la implementación del modelo neoliberal en América Latina, con Pinochet, pero particularmente con los Chicago Boys. Esto de pronto me recuerda a la colonia, ¿no? Y yo quería preguntarte, la colonia sabemos que sigue viva, ¿no? Sigue existiendo los efectos de todo esto que pasó en Latinoamérica, que de mucha, o sea, la historia sigue siendo similar. Seguimos siendo un lugar en donde se extraen los recursos, ¿no? Es una... Y cada vez más violento. Y entonces la pregunta es esto, ¿cómo la ciudadanía podemos empezar a descolonizarnos con toda esta información que tenemos? ¿Cómo podemos aprender a diferenciar qué información sí, qué producto no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este papel? Okay. Literalmente deseducarnos y volvernos a educar. Y te doy un dato así muy concreto. En la encuesta nacional de telecomunicaciones, todo el mundo andando con el teléfono y celular conectado. Pero resulta que a través de la encuesta, más del 80%, dicho literalmente, el 80% de la persona, o más, un poco más, como el 90%, de pura madre, pura basura. Solo, y lo mencionan ahí, solo el 2% de la población busca cuestiones culturales, científicas, artísticas y demás. O sea, no es solo el hecho de que tengas el medio. Y eso también te lleva a qué tipo de educación estás o has recibido o estás recibiendo. Pero yo creo que hay que abrir los canales, los foros de discusión, no hacerlos cerrados. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar en las comunidades. Hay que hacer un trabajo de pedagogía política, de una nueva educación con la gente, no teniéndola como receptora. Veamos este problema y tratemos de atacarlo en forma conjunta. Del concepto de política, como que los ciudadanos luego lo vemos como que solo le corresponde a los que están representándonos en el poder. Pero como ciudadanos, y sobre todo como ciudadanos del sur, ¿cuáles serían las responsabilidades políticas que tenemos? Hemos vivido sí en una sociedad colonial, y colonial estamos colonizados por la madre. Sí. Ojo, el que te llamen o no ciudadano es más una cuestión jurídico-legal
que político. Tú eres ciudadano a partir de los 18 años. Y lo sepas o no, tienes sí obligaciones, pero también deberes. Aquí la cuestión es qué tan politizado o no estás. Y esto me recuerda a un texto de Aguilar Camín, si no recuerdo, cuando mencionaba ahí, cuando era casi el vocero de Salinas, decir que bueno, a partir del Tratado de Libre Comercio ya no hacía falta político, hacía falta técnico, ¿no? Y lo demás habría que ser felices todos. No es cierto. Hay que politizar a mucha gente. Y yo no me explico el triunfo de Andrés Manuel de 30 millones de votos si la gente no se hubiera politizado, si no hubiera habido gente que se hubiera informado qué estaba pasando con la corrupción de Peña Nieto. Pero no basta. O sea, yo estoy convencido, Andrés Manuel no va a romper con el sistema. No es un agente de izquierda. Puede ser un avance, pero todavía hay va a haber muchos problemas. Y lo estamos viendo en cómo está conformado el presupuesto 2021, lo que te decía. No es posible, este año que está transcurriendo, se pagaron 743 mil millones de pesos de intereses de la deuda pública. El próximo año está programado 765 mil, más 43 mil millones del pago del FOBAPROA, más el pago de carreteras, de la deuda de carreteras que no la endilgó Fox, más la deuda de azucarera que también no la metió Fox. Contra, para que lo veamos en contraste, cerca de 4 mil millones de pesos que le van a dar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es nada. O contra 30 mil millones de pesos que le va a tocar a Semarnat. O contra 14 mil millones de pesos que le toca al sector cultura, teniendo al sector cultura como INA, INBA, Radio Educación, Culturas Populares, etc. Ahí es donde demuestras en dónde están tus quereres. ¿Y al sector salud cuánto le van a destinar? Más de 100 mil millones. Pero suponiendo, sin conceder, que fueran 200 mil millones, frente al pago de intereses, que son más de 700 mil millones, hay una diferencia de 500 mil millones. Es todo ese dinero que se podría invertir en el país, en la gente. Que esa es una cuestión que todavía no se ha logrado conectar cuando hablas de politización con la gente. La gente todavía no asocia el pago de intereses, que ha sido paradójicamente desde 1824 con el primer presidente ahorita no asocia este pago de intereses con la falta de escuelas, de hospitales, con la falta de médicos. Como quien dice, estamos preocupados por mantener nuestra deuda para que sigamos teniendo estos beneficios, o no tanto. Le comentaba a Juliana, por ejemplo, cuando llega Pinochet al poder, Margaret Thatcher le manda un asesor, que es el que reconvierte todo. Hay que recordar que en ese tiempo los émulos del neoliberalismo eran Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Margaret Thatcher le manda a este tipo, un asesor económico, y él menciona algo muy cierto. 1974. Una forma para tener controlado a los países, no solo de América Latina, sino del mundo, es endeudándolos permanentemente. Y ahí está. Ahora, hay de deudas a deudas. Y cuando te hablan de deuda y vas a renegociar la deuda, es decir, te van a prestar para que pagues los intereses,
te pedían la privatización de empresas, como Comisión Federal, como Pemex, como Ferrocarriles, ¿no? Tan solo Salinas de Gortari privatizó 1.220 empresas, 1.220. Y luego ya los bancos con Cedillo, y luego el Fobaproa. Yo qué le debo, yo no trancé en ningún banco, pero los grandes empresarios como Sanela en Puebla, estamos pagando la deuda de ellos. Y ojo, hay una proyección que simplemente el pago de la deuda del Fobapro la terminaremos de pagar. Yo ya no voy a estar aquí en el 2070. ¿Cómo traducir esto en un lenguaje sencillo a través de las redes? ¿Sí? Que hagas una pedagogía política, una pedagogía educativa, donde la gente se empiece a interesar por estos temas. Es un gran reto, me parece, Sí. que tenemos todos, ¿no? Es una mercancía y esta es una característica muy propia del modelo neoliberal, aún cuando inconscientemente. Inclusive tú con tu cuerpo, como ser humano, te vendes y te lo dicen en muchos lados. Es que no te sabes vender y te lo empiezas a creer. Eso es lo grave. Ya no eres una persona, eres una mercancía. Y en el caso de las mujeres es peor, justamente por ser mujeres. Híjole, siento que de pronto mucho de lo que nos puede servir es esta deseducación para reeducarnos, ¿no? Y empezarlo a hacer desde los diversos sectores que tenemos, ¿no? Los que somos profesores, pues desde el aula quizás, y será una lucha entre el mismo sistema en el que te desarrollas, ¿no? Y empezar a retomar estos valores comunitarios que son antiquísimos en el ser humano. Cuando nos juntábamos todos en el fuego, cuando nos juntábamos para cazar, cuando todos teníamos un papel. La poiesis. Exacto. Y no había necesidad de ser protagónico, porque pienso que mucho de esto es el protagonismo que ahorita, incluso en redes sociales, se ve exacerbado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Dónde estoy? Y que genera un sistema de competencia brutal, porque ahora es cómo compito yo en mi totalidad de ser humano contra otra persona contra una falsa persona, ¿no? Contra una imagen que me está vendiendo alguien más. Es como si hubieran transformado esta mercadotecnia fantástica de los cigarros o de la Coca-Cola de los años 50 en algo personalizado, ¿no? Nos personalizaron la mercadotecnia y este estatus, ¿no? La búsqueda de este estatus. Sí, y lo que mencionaba Paulo Freire, los 60, en términos de la educación, en no convertirse en el opresor que combate sobre. Como cuando te das cuenta que eres el enemigo a vencer, ¿no? Sí. Que te convertiste en aquello que tanto odiabas. Sí, es eso. ¿Cuántos de los revolucionarios de ayer son los conservadores de hoy? Sí. Eso es verdad. Y entonces nos toca mucho escuchar las diferentes versiones, ¿no? Escuchar a los pueblos originarios, que los tenemos cerquita, ¿no? Tampoco es que de repente uno piensa en los pueblos originarios y te los imaginas, no, pues están acá en Cholula, ¿no? Están a la vuelta, están en Cuautlancingo, están conviviendo con nosotros en esta interculturalidad. Sí. Entonces, de pronto, escuchar esa sabiduría diferente, creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que acabas de hacer, de decir, y que se lo hicimos saber a Claudia, y que se puede hacer en Cholula, Guadalchinango, donde quieras. ¿Por qué? Porque te lo permite la ley orgánica municipal, el artículo 78, 79 y 80. Es justamente empezar a través de un acuerdo de cabildo, llamar a tu municipio o nombrarlo como un municipio pluri e intercultural, como un primer paso. Y un segundo paso es formular con la gente
políticas públicas que abonen a este diálogo intercultural. Gerardo, te agradecemos muchísimo esta segunda entrevista. Creo que nos hiciste explotar la cabeza en muchas cosas y eso está padrísimo. El papel de los filósofos es imprescindible en las sociedades y de repente son algo de lo que se ha tratado de ahogar. Y pues nada, platicar contigo es verdaderamente maravilloso.